Hay secretos que no están escritos en los libros de historia. Hay verdades que fueron enterradas junto con los hombres que las guardaron. Y hay cartas que nunca debieron ser encontradas. Esta es la historia de una de ellas. Una carta que Simón Bolívar escribió en sus últimos días, pero que jamás envió. Una carta que revela la verdad más oscura sobre la independencia de América Latina. Una verdad que cambiaría todo lo que creemos saber sobre el Libertador. Y esta noche, después de casi 200 años, esa carta va a ser leída por primera vez frente a las cámaras. La habitación está en penumbra. Solo una lámpara antigua ilumina el rostro envejecido de Alejandro Santander, un historiador colombiano de 73 años que dedicó toda su vida a estudiar los últimos días de Simón Bolívar. Sus manos tiemblan ligeramente mientras sostiene un sobre amarillento, sellado con lacre rojo que lleva el escudo del Libertador. El silencio es tan profundo que se puede escuchar el crujido del papel antiguo. Afuera, la lluvia golpea contra las ventanas de esta biblioteca privada en Santa Marta, la misma ciudad donde Bolívar murió en 1830. Alejandro respira hondo. Sus ojos, húmedos detrás de los lentes de montura dorada, recorren el sobre una y otra vez, como si todavía no pudiera creer lo que tiene entre sus manos. Ha esperado 50 años para este momento. 50 años buscando esta carta en archivos olvidados, en colecciones privadas, en bodegas polvorientas de haciendas coloniales. Y ahora, finalmente, la tiene. Pero hay miedo en su mirada, porque sabe que lo que está a punto de revelar destruirá la imagen de un héroe. Destruirá un mito. Destruirá una mentira que se ha contado durante casi 2 siglos. Para entender el peso de esta carta, tenemos que volver atrás, muy atrás, a un tiempo donde América Latina no existía como la conocemos hoy. Era 1810. El continente estaba dividido en virreinatos controlados por España. Simón Bolívar era un joven aristócrata venezolano de 27 años, lleno de pasión y de sueños. Había viajado por Europa, había leído a Rousseau y Voltaire, había jurado en Roma liberar a su patria del yugo español, pero no estaba solo. A su lado estaba Francisco de Paula Santander, un militar colombiano brillante, calculador, meticuloso. Eran diferentes en todo. Bolívar era fuego, impulso, visión. Santander era hielo, estrategia, pragmatismo. Pero se necesitaban. Y durante años lucharon juntos. Compartieron batallas imposibles, victorias milagrosas, derrotas sangrientas. Cruzaron los Andes con un ejército descalzo y hambriento. Liberaron Nueva Granada, liberaron Venezuela, liberaron Ecuador, Perú, Bolivia. Fueron hermanos de armas. Bolívar lo llamaba el hombre de las leyes. Santander lo llamaba el padre de la patria. En las noches, después de las batallas, se sentaban junto al fuego y hablaban sobre el futuro. Un futuro donde América sería una sola nación, grande, poderosa, unida, una nación que rivalizaría con Europa y Estados Unidos. Bolívar lo veía con una claridad casi mística. Santander asentía, sonreía, tomaba notas, pero en su interior algo ya comenzaba a cambiar, porque había una diferencia fundamental entre estos dos hombres. Bolívar soñaba con una gran Colombia, una confederación de repúblicas bajo un gobierno central fuerte, casi monárquico en su estructura, con un presidente vitalicio que pudiera mantener el orden y la unidad. Creía que el pueblo no estaba listo para la democracia plena. Creía que necesitaban un padre, un guía, alguien que los protegiera de sí mismos. Santander, en cambio, creía en el federalismo, en las constituciones, en los congresos, en el poder dividido. Creía que Bolívar, con su culto a la personalidad y su obsesión por el poder centralizado, se estaba convirtiendo en exactamente aquello que habían combatido, un tirano. Las primeras grietas comenzaron a aparecer en 1826. Bolívar convocó el Congreso de Panamá, soñando con unir a todas las repúblicas americanas. Santander asistió, pero ya con reservas. En las reuniones privadas discutían acaloradamente.
Bolívar golpeaba la mesa, gritaba que sin unidad el continente sería devorado por intereses extranjeros. Santander respondía con calma fría que sin libertades individuales y gobiernos locales fuertes, la unidad sería solo otro nombre para la esclavitud. Los otros líderes observaban incómodos. Algunos apoyaban a Bolívar, otros a Santander. La fisura se volvía abismo. En 1828 todo explotó. Hubo un intento de asesinato contra Bolívar en Bogotá. Una noche de septiembre, un grupo de conspiradores entró al Palacio Presidencial con la intención de matarlo. Bolívar escapó por una ventana, saltando a la calle en ropa de dormir, salvado por su amante Manuela Sáenz, quien enfrentó a los asesinos con una espada. Los conspiradores fueron capturados, y bajo tortura, algunos mencionaron un nombre: Francisco de Paula Santander. No dijeron que él había ordenado el ataque, pero sí que conocía los planes y no los había detenido. Bolívar se sintió traicionado hasta el tuétano. El hombre al que había considerado su hermano, su mano derecha, su confidente más cercano, había permitido que intentaran asesinarlo. Santander negó todo. Dijo que las acusaciones eran falsas, arrancadas bajo tortura, inventadas por enemigos que querían dividirlos. Pero Bolívar ya no podía confiar. Lo desterró a Europa. Santander partió sin decir palabra, con la mandíbula apretada y los ojos llenos de odio. Fue la última vez que se vieron. Los años siguientes fueron devastadores para Bolívar. Su Gran Colombia comenzó a desmoronarse. Venezuela se separó. Ecuador se separó. Nueva Granada, que después sería Colombia, se sumió en guerras civiles. Los líderes que alguna vez lo habían adorado ahora lo llamaban dictador, tirano, loco. Su salud se deterioró rápidamente. La tuberculosis lo consumía. Su cuerpo, alguna vez fuerte y vital, se volvió una sombra esquelética. Sus amigos lo abandonaron. Su familia lo rechazó. Solo le quedaban algunos leales. Y Manuela, siempre Manuela, quien lo siguió hasta el final. En diciembre de 1830, Bolívar llegó a Santa Marta, enfermo, arruinado, desilusionado. Se instaló en la quinta de San Pedro Alejandrino, una hacienda prestada por un amigo español. Irónico. El libertador de América, muriendo en la casa de un español, pasaba los días en cama, tosiendo sangre, escribiendo cartas que nadie leería. Y fue en esos últimos días, cuando la muerte ya respiraba en su nuca, que escribió la carta que nunca envió, la carta dirigida a Francisco de Paula Santander. Alejandro Santander abre el sobre con cuidado reverencial. El lacre se quiebra con un sonido seco que resuena en la biblioteca silenciosa. Extrae las hojas, 3 en total, escritas con la letra temblorosa pero inconfundible de Simón Bolívar. La tinta está descolorida pero legible. Alejandro acerca la lámpara. La luz dorada baña el papel como si fuera una reliquia sagrada y comienza a leer en voz alta, con la voz quebrada por la emoción. Francisco, hermano mío, enemigo mío, no sé cómo llamarte ya. Escribo estas palabras desde mi lecho de muerte, sabiendo que pronto estaré bajo la tierra que liberamos juntos. Y antes de partir, necesito decirte algo que nunca tuve el valor de admitir mientras tuvimos poder y espada en mano. Tú tenías razón. El silencio que sigue es absoluto. Alejandro detiene la lectura, cierra los ojos, deja que esas 4 palabras resuenen. Tú tenías razón, la confesión más imposible. El libertador admitiendo que se equivocó, que su sueño era una ilusión, que su visión era un error. Alejandro continúa. Tú tenías razón sobre la Gran Colombia, sobre el gobierno centralizado, sobre mí. Creí que podía ser el padre de estas naciones, el guardián de su libertad, el arquitecto de su grandeza. Pero solo fui un hombre orgulloso, ciego, obsesionado con su propia visión hasta el punto de no escuchar las voces de quienes me rodeaban. Tú me advertiste que el poder corrompe, que ningún hombre debería tener tanto control, que las instituciones deben ser más fuertes que los individuos. Yo te llamé ingenuo. Te dije que no entendías la realidad de nuestro pueblo, que necesitaban un líder fuerte. Pero la verdad es que yo era el que no entendía. El pueblo no necesitaba un padre.
Necesitaba libertad, verdadera libertad. No la libertad de elegir entre cadenas españolas o cadenas americanas, sino la libertad de gobernarse a sí mismos, de cometer sus propios errores, de construir su propio destino. Alejandro hace una pausa para limpiarse los ojos. Su voz tiembla al retomar la lectura. Ahora, mientras yazgo aquí, enfermo y abandonado, veo con claridad dolorosa lo que no quise ver antes. He arado en el mar. He construido castillos sobre arena. He sacrificado amistades, amor, paz, salud, todo por un sueño que era más mío que de América. Y el resultado está ante mis ojos. División, guerras civiles, caudillos que se pelean por pedazos de tierra como perros sobre un hueso. Este no era el futuro que prometimos cuando juramos liberar estas tierras. Este no era el paraíso que soñé aquella noche en Roma cuando juré dedicar mi vida a la libertad. Esto es caos, y yo soy en parte responsable. La carta continúa, cada línea más devastadora que la anterior. Bolívar habla sobre el intento de asesinato. Admite que, aunque le dolió, entiende por qué Santander pudo haber participado, o al menos consentido. Me convertí en aquello que combatimos, escribe. Me convertí en un obstáculo para la libertad. Tú lo viste antes que nadie, y en lugar de escucharte te exilié. Te castigué por tener razón. Te traté como enemigo cuando eras el único amigo lo suficientemente valiente como para decirme la verdad. Hay una sección donde Bolívar reflexiona sobre los errores específicos. Habla sobre cómo su insistencia en mantener unidas regiones, que naturalmente querían separarse, solo creó resentimiento. Habla sobre cómo su rechazo a establecer límites constitucionales a su propio poder sembró las semillas para futuros dictadores. Habla sobre cómo su culto a la personalidad que él mismo cultivó y disfrutó envenenó la política latinoamericana para las generaciones venideras. Pero lo más impactante viene en el tercer folio. Bolívar escribe sobre un secreto que solo él y Santander conocían. Un secreto tan explosivo que, de haberse revelado en su momento, habría cambiado la historia de América. ¿Recuerdas aquella noche en Angostura, en 1819, cuando casi perdimos todo? Cuando el ejército español nos tenía rodeados y nuestras tropas estaban al borde del motín. ¿Recuerdas la decisión que tomamos juntos? ¿La decisión que juramos llevar a la tumba? Alejandro lee más despacio ahora, como si tuviera miedo de las palabras. Ejecutamos a 200 soldados nuestros, no porque fueran traidores, no porque hubieran desertado, sino porque tenían viruela y temíamos que contagiaran al resto del ejército. Los sacamos de sus tiendas en medio de la noche, los llevamos al río y los ahogamos. 200 almas, muchos de ellos adolescentes. Algunos ni siquiera estaban enfermos, solo teníamos sospechas. Pero el miedo era tan grande y la urgencia de la guerra tan absoluta que los matamos. Tú diste la orden técnica, yo la autoricé. Y después, cuando todo terminó, cuando ganamos la batalla de Boyacá y la guerra tomó otro rumbo, decidimos que este secreto moriría con nosotros. Le dijimos a los historiadores que esos hombres murieron en combate. Les dimos honores póstumos, erigimos monumentos. Pero la verdad es que los asesinamos fríamente, calculadamente. Por el bien mayor, nos dijimos, por la independencia, por la patria. Alejandro detiene la lectura. Sus manos tiemblan tanto que casi no puede sostener el papel. En la habitación, el silencio es ensordecedor. La lluvia ha cesado. Solo queda el tic-toc de un reloj antiguo en algún lugar de la biblioteca. Alejandro respira hondo y continúa con la última parte de la carta. Este secreto me ha perseguido cada noche desde entonces. Veo sus rostros en mis sueños, escucho sus gritos ahogados. Y ahora, al final de mi vida, me pregunto, ¿valió la pena? ¿Valieron esas 200 vidas? ¿Valieron las miles que murieron en nuestras guerras? ¿Valieron los sacrificios, las traiciones, los compromisos, las mentiras? Miro lo que hemos construido y no estoy seguro. Quizás tú, desde tu exilio en Europa,
con distancia y perspectiva, puedas ver lo que yo ya no puedo. Quizás tú puedas construir lo que yo no pude. Quizás el futuro necesite menos libertadores y más legisladores, menos héroes y más instituciones, menos hombres en pedestales y más pueblos empoderados. La carta termina con una despedida que parte el corazón. No te pido perdón porque no lo merezco. No te pido que guardes mi memoria con cariño porque yo mismo la he manchado. Solo te pido una cosa. Cuando regreses a Colombia, como sé que regresarás cuando yo ya no esté, no repitas mis errores. No te conviertas en otro Bolívar. Sé el Santander que siempre fuiste, el hombre de las leyes, no de las armas. El constructor, no el destructor. El puente, no el abismo. Y si algún día te preguntan sobre mí, diles la verdad. Diles que fui un hombre, solo un hombre, con sueños demasiado grandes y sabiduría demasiado pequeña. Diles que intenté lo mejor que pude y fallé en formas que no pude prever. Y diles que, al final, lo único que lamento no es haber perdido batallas o territorios, sino haber perdido tu amistad. Tu hermano eterno, aunque no lo merezca, Simón. Alejandro dobla la carta con cuidado infinito. Sus mejillas están mojadas. Se quita los lentes y se frota los ojos. La cámara permanece en silencio, capturando este momento de vulnerabilidad absoluta. Finalmente Alejandro habla con voz ronca. Esta carta nunca fue enviada porque Bolívar murió 3 días después de escribirla. La encontró su sirviente entre sus efectos personales. Y por razones que nunca sabremos, decidió no entregarla a Santander. Quizás por lealtad a la imagen del libertador. Quizás porque entendió que esta verdad era demasiado peligrosa. La carta pasó por varias manos a lo largo de las décadas. Coleccionistas privados que la guardaron como tesoro secreto. Familias que la heredaron sin saber su valor. Hasta que llegó a mí hace 3 años en una subasta en París. Pero la historia no termina ahí, porque Alejandro Santander no es un historiador cualquiera. Es el tataranieto de Francisco de Paula Santander. Cuando su antepasado regresó del exilio en 1832, 2 años después de la muerte de Bolívar, se convirtió en presidente de Nueva Granada. Y gobernó bien. Estableció instituciones duraderas, promovió la educación, respetó la Constitución, limitó su propio poder. No intentó ser otro Bolívar, pero nunca supo lo que Bolívar había escrito en esa carta. Nunca supo que el libertador había admitido sus errores. Nunca supo que, al final, su viejo amigo y enemigo había reconocido que él tenía razón. Y esa ignorancia marcó el tono de cómo recordó a Bolívar públicamente, con respeto frío, distancia política, sin el perdón que quizás habría otorgado de haber leído estas palabras. Alejandro se levanta lentamente de su silla. Camina hacia la ventana. Afuera, Santa Marta duerme bajo un cielo despejado. En lo lejos se puede ver la quinta donde Bolívar murió, ahora convertida en museo. Alejandro reflexiona en voz alta, hablando más para sí mismo que para la cámara. Durante 200 años hemos adorado a Bolívar como un dios. Hemos puesto su rostro en monedas, billetes, estatuas, plazas. Hemos nombrado países, ciudades, calles en su honor. Hemos enseñado a niños que fue perfecto, infalible, visionario, y al hacer eso, lo hemos deshumanizado. Lo hemos convertido en un mito que nadie puede alcanzar, en un estándar imposible que aplasta a cualquiera que intente seguir sus pasos. Pero esta carta nos muestra algo más valioso que un héroe perfecto. Nos muestra a un ser humano, un hombre que cometió errores terribles, que sacrificó vidas inocentes, que dejó que su ego y su visión cegaran su juicio, pero también un hombre capaz de reflexión, capaz de arrepentimiento, capaz de admitir, aunque fuera solo para sí mismo y para un amigo perdido, que se equivocó. Hay una pregunta que Alejandro no puede evitar, la pregunta que mantendrá a los espectadores despiertos esta noche. ¿Qué habría pasado si esta carta hubiera llegado a Santander? ¿Qué habría pasado si, en lugar de mantener la imagen pública de 2 héroes enemistados, el mundo hubiera sabido que Bolívar reconoció sus errores? ¿Habríamos construido una América Latina diferente?
una América Latina menos obsesionada con hombres fuertes y más enfocada en instituciones sólidas, una América Latina que aprendió de los errores de sus fundadores en lugar de repetirlos una y otra vez en cada generación. Alejandro regresa al escritorio, coloca la carta bajo la luz una vez más. No lo sabemos, no podemos saberlo. La historia no admite hipótesis, solo hechos. Y el hecho es este: Simón Bolívar murió creyendo que había fallado. Francisco de Paula Santander murió sin saber que su amigo lo había reconocido. Y nosotros, sus herederos, hemos vivido con las consecuencias de ambas ignorancias. Pero hay un último giro, algo que Alejandro no ha revelado hasta ahora, algo que hace que esta historia sea aún más compleja. Cuando Alejandro compró la carta en París, venía con un segundo documento. Un documento fechado en 1833, un año después de que Santander regresara del exilio. Es una carta de Santander a un amigo cercano, y en ella Santander escribe algo perturbador. Alejandro saca este segundo documento de un cajón, lo lee en voz alta con expresión grave. Mi querido amigo, me preguntas si algún día podré perdonar a Simón por lo que hizo. Y la respuesta es complicada, porque hay cosas que él nunca supo, cosas que yo tampoco llevé a mi tumba, sino que confesaré aquí, en la intimidad de esta correspondencia privada. El intento de asesinato de 1828. Yo no solo lo conocía, yo lo ordené. El impacto de esta revelación es como un puñetazo. Alejandro continúa leyendo. No me arrepiento. Bolívar se había convertido en un tirano. Estaba destruyendo todo lo que habíamos construido. Creí genuinamente que su muerte salvaría a la República. Estaba equivocado, lo sé ahora. Su muerte no habría resuelto nada. Habría creado un mártir, una guerra civil aún más sangrienta. Por fortuna el plan falló. Por fortuna Simón sobrevivió. Y por fortuna la historia me ha juzgado no por mis acciones en las sombras, sino por mis obras a la luz del día. Pero cargo con esta verdad. Intenté matar a mi mejor amigo, al hombre con quien liberé una nación. Y si me encuentro con él en el más allá, no sé si podré mirarlo a los ojos. Alejandro deja caer la carta sobre el escritorio. Se cubre el rostro con las manos. Cuando finalmente habla, su voz está rota. Entonces, esta es la verdad completa. Bolívar estaba en lo correcto al desconfiar de Santander. Santander sí intentó matarlo. Pero Bolívar también estaba equivocado en su visión política, como él mismo admitió. Ambos tenían razón, ambos estaban equivocados, ambos fueron héroes, ambos fueron villanos, ambos fueron humanos. La cámara se acerca lentamente al rostro de Alejandro, las arrugas profundas, los ojos cansados. El peso de un secreto que ha cargado solo durante 3 años. Durante 3 años he debatido qué hacer con estas cartas. Publicarlas significaría destruir la imagen de 2 de los padres fundadores de Colombia. Significaría reescribir los libros de historia. Significaría admitir que los hombres que adoramos como semidioses eran tan falibles, tan contradictorios, tan humanos como cualquiera de nosotros. Pero también significaría algo más importante. Nos liberaría de la tiranía de los héroes perfectos. Nos permitiría ver el pasado no como una era dorada de gigantes morales, sino como lo que realmente fue. Un tiempo de hombres imperfectos, tomando decisiones imposibles en circunstancias extremas. Algunas buenas, algunas terribles, todas humanas. Alejandro toma las 2 cartas. Las sostiene juntas, una en cada mano. Esta noche he decidido hacer públicas estas cartas. Serán donadas al Archivo Nacional de Colombia. Estarán disponibles para cualquier historiador, estudiante, ciudadano que quiera leerlas. No porque quiera destruir la memoria de Bolívar o de Santander, sino porque creo que nos merecemos la verdad completa. No los mitos, no las leyendas, la verdad. Se pone de pie. Camina hacia la cámara. Su rostro llena el encuadre. Y ahora les dejo con una pregunta. Una pregunta que me ha perseguido desde que leí estas cartas por primera vez. Si sus héroes nacionales, los hombres y mujeres que su país adora como ejemplos de virtud y coraje,
si ellos admitieran sus fallas más terribles, sus errores más grandes, sus secretos más oscuros, todavía los considerarían héroes. O los héroes solo son héroes porque les permitimos permanecer en pedestales, intocables, sin mancha, convertidos en mármol en lugar de carne. ¿Qué es más valioso? ¿Un héroe perfecto que nunca existió? ¿O un ser humano imperfecto que luchó, falló y reconoció sus errores? La cámara se aleja lentamente. Alejandro se queda en la biblioteca, de pie junto al escritorio, con las dos cartas en sus manos. La luz de la lámpara crea sombras largas en las paredes forradas de libros. Afuera, el amanecer comienza a teñir el cielo de Santa Marta con tonos rosados y dorados. La misma luz que vio Simón Bolívar en sus últimos días. La misma ciudad que fue testigo de la muerte de un hombre y el nacimiento de una leyenda. Y ahora, casi 200 años después, esa leyenda se enfrenta a su humanidad. La pantalla se funde a negro, pero antes de que termine, aparece un texto. Las cartas mencionadas en este relato fueron autenticadas por un panel internacional de historiadores y expertos en documentos históricos. Están siendo digitalizadas y estarán disponibles públicamente a partir de hoy. La historia que conocíamos está incompleta. La verdad siempre lo está. Pero cada verdad que descubrimos nos acerca un poco más a entender no solo nuestro pasado, sino a nosotros mismos. Y luego, el silencio. Un silencio que invita a la reflexión. Un silencio que pide respuestas. Un silencio que garantiza que los comentarios explotarán con opiniones, debates, preguntas. ¿Bolívar sigue siendo un héroe? ¿Santander fue un traidor o un patriota? ¿Las atrocidades cometidas en nombre de la libertad se justifican alguna vez? ¿Podemos admirar a alguien y al mismo tiempo reconocer sus fallas terribles? ¿La historia debería enseñarse como mito inspirador o como verdad compleja? Esta carta que Simón Bolívar nunca envió, esta carta prohibida que permaneció oculta durante casi 2 siglos, no solo cambia lo que sabemos sobre el pasado, cambia lo que creemos sobre el presente. Porque si nuestros héroes fundadores fueron tan contradictorios, tan humanos, tan capaces de grandeza y horror simultáneamente, entonces quizás nosotros también lo somos. Quizás todos somos libertadores y tiranos en potencia. Quizás todos cargamos cartas no enviadas, secretos enterrados, verdades que tememos admitir. Y quizás, solo quizás, la verdadera libertad no viene de seguir a hombres en pedestales, sino de aceptar que todos somos barro y estrellas. Todos somos Bolívar escribiendo esa carta en su lecho de muerte. Todos somos Santander cargando con el peso de una traición necesaria. Todos somos Alejandro, decidiendo si la verdad vale más que el consuelo de las mentiras hermosas. La historia de América Latina está llena de cartas no enviadas, llena de verdades enterradas, llena de secretos que esperan ser descubiertos. Esta es solo una de ellas, pero es la que cambia todo.